Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado en boca de todos, o al menos en la mente de muchos fans, y es esa pregunta que resuena con fuerza, ¿por qué Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel? El secreto al descubierto. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido de cerca la relación de estas dos estrellas turcas, y han sido testigos de la química innegable que compartían en pantalla y aparentemente también fuera de ella. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles y tratar de descifrar las razones detrás de esta persistente conexión. Antes de empezar, les recuerdo que si les gusta nuestro contenido y quieren estar al tanto de todos nuestros vídeos, no olviden darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, hablemos de Kerem y Hande. Desde que protagonizaron juntos Sen-Kalkam, su romance se convirtió en un fenómeno. La manera en que se miraban, la complicidad en cada escena, la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas y eventos, todo apuntaba a una relación genuina y profunda. Y cuando terminaron, la noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, lo que ha llamado la atención en los últimos tiempos es que, a pesar de haber pasado un tiempo y de que ambos han continuado con sus vidas y carreras, parece haber una huella imborrable de su tiempo juntos. ¿Y qué nos hace pensar esto? Bueno, hay varios indicios, varias pistas que, si las juntamos, pintan un cuadro bastante claro. Primero, hablemos de las menciones. A pesar de que las relaciones amorosas pueden terminar, el cariño y el respeto mutuo a veces perduran. Y parece que en el caso de Kerem, esto es particularmente cierto. Hemos visto en varias ocasiones cómo Kerem, cuando se le pregunta sobre Hande, no duda en hablar de ella con admiración. No se trata de resentimiento o de querer borrar el pasado, sino de reconocer el valor de lo que vivieron. Por ejemplo, en entrevistas, cuando le han preguntado directamente sobre su relación pasada, él ha respondido de forma honesta y con cierto grado de nostalgia, pero siempre resaltando lo positivo. No evita el tema, lo cual en sí mismo ya dice mucho. Muchas celebridades tienden a ser muy reservadas o incluso a negar cualquier tipo de vínculo una vez que la relación termina, pero Kerem ha optado por un camino diferente. Ha reconocido la importancia de Hande en su vida y en su carrera, y eso, para muchos, es una señal de madurez y de un afecto que va más allá de una simple aventura. Además están esos pequeños detalles, esos guiños que a veces pasan desapercibidos para el ojo no entrenado, pero que los fans más atentos no dejan escapar. ¿Recuerdan algunas de sus publicaciones en redes sociales? A veces hay una canción, una frase o incluso un objeto que, para quienes estuvieron inmersos en su historia, evoca recuerdos directos de su relación. No estoy diciendo que Kerem esté constantemente publicando fotos de ellos juntos o dedicándole canciones románticas, pero sí hay sutiles referencias que sugieren que Hande sigue ocupando un espacio en su memoria. Es como si en ciertos momentos su mente regresara a esos días, y esa conexión emocional fuera tan fuerte que se manifestara de formas indirectas. Pensemos en las redes sociales como un diario público y a veces, esos diarios tienen páginas que, aunque estén cerradas, siguen presentes en la conciencia del autor. Otro aspecto importante es la forma en que ambos, y especialmente Kerem, han mantenido una relación de amistad y respeto. A pesar de que el amor romántico terminó, no parece que haya habido una ruptura total de comunicación o de aprecio. De hecho, en diversas ocasiones se ha insinuado que mantienen un contacto cordial. Y esto es algo muy valioso, especialmente cuando se ha compartido tanto tiempo y tantas experiencias juntos, como fue el rodaje de una serie tan exitosa y la posterior promoción de la misma. Mantener un vínculo de amistad después de una relación amorosa no es fácil, y que Kerem parezca hacerlo de manera tan natural y genuina, indica que el cariño y el valor que le da a Hande como persona trascienden lo romántico. No se trata de arrepentimiento, sino de la perdurabilidad de un vínculo afectivo que fue importante y que, a pesar de los cambios, sigue teniendo un peso. Y no podemos olvidar el impacto que Hande tuvo en la carrera y en la vida personal de Kerem. Él mismo ha reconocido en entrevistas la influencia positiva que ella tuvo en su momento. No solo como compañera de escena, sino como un apoyo en su vida. Cuando un vínculo es tan fuerte y deja una marca tan positiva, es natural que esa persona siga presente en los pensamientos. No es que esté atrapado en el pasado, sino que valora y reconoce la importancia de las personas que han sido significativas en su camino. Es como tener un capítulo importante en un libro que, aunque ya lo hayas leído,
sigue siendo fundamental para entender la historia completa. La forma en que Kerem habla de esos tiempos, siempre con un tono respetuoso y cariñoso, sugiere que fue una etapa muy feliz y formativa para él. Además, debemos considerar la naturaleza pública de sus vidas. Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su ruptura generó mucho debate y especulación. Por lo tanto, cada acción, cada palabra, cada mención de uno hacia el otro es escrutada por los fans. Y en este escrutinio, lo que se percibe es que Kerem no ha sido indiferente a su historia. Ha seguido adelante, sí, pero con la certeza de que Hande fue una parte importante de su vida. No se trata de una obsesión, sino de un reconocimiento de la huella que alguien deja en nosotros. Es como tener una melodía favorita que, aunque pase el tiempo, sigue sonando en tu cabeza y te trae buenos recuerdos. Otra razón, y esta es más especulativa pero muy comentada entre los fans, es la posibilidad de que simplemente el tiempo que compartieron fue tan intenso y especial que es difícil de borrar por completo. El primer amor, las primeras grandes experiencias, a menudo dejan una marca más profunda. Y para Kerem, Hande representó una etapa de gran éxito profesional y personal. La química que tenían era innegable, y esa conexión se trasladó a la vida real, creando un vínculo muy fuerte. Cuando una relación tiene esa intensidad, esa pasión y esa conexión a un nivel tan profundo, es natural que los recuerdos y los sentimientos perduren, no de forma tortuosa o que impida avanzar, sino como un recuerdo valioso de una experiencia vital importante. Finalmente, pensemos en la personalidad de Kerem. Por lo que se ve en sus entrevistas y en su forma de interactuar, es una persona que valora la autenticidad y las conexiones genuinas. No parece ser de los que fingen o de los que descartan a las personas que han sido importantes para él. Es posible que el respeto y el cariño que siente por Hande sean genuinos y que, por lo tanto, no sienta la necesidad de ocultarlos o de actuar como si esa etapa no hubiera existido. Es una señal de integridad y de una forma de vivir las relaciones con honestidad y gratitud. En resumen, la razón por la que Kerem Bürsin parece no olvidar a Hande Erçel no es necesariamente por arrepentimiento o por una incapacidad de seguir adelante, sino más bien por el profundo respeto, el cariño genuino y el valor que le da a la relación y a la persona que fue Hande en su vida. Sus menciones respetuosas, sus sutiles guiños en redes sociales y su actitud general sugieren que valora la etapa que compartieron y la conexión que tuvieron. No se trata de vivir en el pasado, sino de reconocer y honrar a las personas que han dejado una marca positiva en nuestro camino. Es un testimonio de la fuerza de los vínculos afectivos y de la importancia de recordar con gratitud las experiencias que nos han formado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Es fascinante cómo las relaciones de las celebridades, a pesar de estar bajo el escrutinio público, a veces nos dejan ver aspectos de la naturaleza humana que resuenan con todos nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem aún siente algo especial por Hande, o simplemente la valora como una persona importante en su vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis que les encantarán. Gracias por acompañarme.